Buenos días. Bienvenidos a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Un saludo muy especial a los rectores, coordinadores académicos, conferencistas invitados y miembros de la comunidad académica de la Escuela Colombiana de Ingeniería. En nombre del rector y las directivas de la escuela, les damos la bienvenida al Encuentro de Rectores, Pensamiento Computacional, Talento Digital en los Colegios. El siguiente es el orden del día. Primero, palabras del ingeniero Alfonso Rodríguez Díaz, rector de la universidad. Segundo, palabra de la ingeniera Paula Ríos, vicerrectora académica de la universidad. Tercero, conversatorio central a cargo de Vicky Ricaurte Arucay, cofundadora de Arucay, y Camilo Vázquez, director del Departamento de Humanidades e Idiomas de la escuela. Dirige Ángela Guerrón, directora de Comunicaciones y Mercadeo de la escuela. Cuarto, brunch y tour institucional. Quinto, cierre del evento. Primero, damos la bienvenida a nuestro evento con las palabras del ingeniero Alfonso Rodríguez Díaz, rector de nuestra universidad, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Muy buenos días para todos los asistentes. Realmente es un gusto muy grande para la universidad tener la presencia de respetados rectores, coordinadores académicos y conferencistas invitados a este espacio al que esperamos darle continuidad. Sin duda alguna, la relación colegios-universidad es fundamental en este proceso de formación de nuestra juventud, de nuestros profesionales y, como hoy lo mencionamos, de nuestros adultos y de nuestros adultos mayores. Entonces, como se menciona, es una formación permanente y ya lo miraremos por qué y para qué. Como les mencioné, pues es muy grato dar la bienvenida a todos ustedes a esta jornada muy significativa en nuestra universidad, la Escuela Colombiana de Ingeniería, que espero al final del evento tengan la oportunidad de conocer, se enamoren de ella y mantengamos los vínculos más estrechos para que los jóvenes estudiantes de sus colegios puedan acceder a una educación de calidad como la que ofrecemos nosotros. Estamos celebrando nuestro aniversario número 51, que significa entonces más de medio siglo de compromiso académico con el país. Yo les quiero recordar que la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería es una fundación, una institución sin ánimo de lucro, fundada por 10 profesores de la Universidad Nacional, y hemos sabido fundamentalmente a través de los profesores y, claro, sin duda alguna de la planta administrativa, transmitir y continuar ese legado para orgullo del país. También quiero mencionarles que la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería, como pocas universidades en el país, tiene acreditación institucional de alta calidad otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Y también para mencionarles que todos nuestros programas de pregrado, 12, tienen también acreditación institucional de alta calidad, lo que de alguna manera muestra cómo
desde hace 50 años, esta institución realiza su trabajo, que demuestra que tenemos entonces los más altos estándares de excelencia académica y que formamos profesionales con una sólida base científica, técnica y tecnológica, así como con un profundo sentido de responsabilidad social. Para mencionarles, nuestras matrículas tienen un esquema diferencial que permite que cualquier estudiante, salvo por sus condiciones o capacidades académicas, pueda acceder a esta institución. En este momento tenemos más de 20.000 graduados entre estudiantes de pregrado y posgrado. Y puedo dar fe que son profesionales de las más altas calidades, profesionales absolutamente exitosos. Y nuestro compromiso con el país no se detiene. Así como ofrecemos programas de pregrado, ofrecemos programas de especialización, de maestría y de doctorado en ingeniería, lo que muestra el trabajo juicioso que la comunidad de la Escuela Colombiana de Ingeniería ha realizado. Y justamente pensando en ese propósito y buscando estrechar y darle continuidad a la educación media y superior, hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema que ha cobrado una relevancia sin precedentes en la sociedad del siglo XXI y tiene que ver con el pensamiento computacional y el talento digital, lo que hoy nos absorbe de una manera importante y nos ha cambiado la vida, entendiendo que son herramientas, son formas, son mejoras, pero que la base conceptual que se transmite en el colegio y se continúa en la universidad es fundamental para la estructura mental y el desarrollo de las personas y de la sociedad, sustentado en lo que nosotros denominamos la formación integral, para, como su nombre lo indica, integrar y darle el mismo valor a todos los saberes que permiten la formación de ciudadanos ejemplares. Y entonces, pues este espacio que integra el trabajo que hacen ustedes desde los colegios, con el trabajo que hacemos nosotros en la universidad, permitirá conclusiones, reflexiones importantes, que es lo que queremos con ustedes, rectores, coordinadores académicos. Claro, hoy podríamos pensar que el mundo y la vida la podemos seguir desarrollando sobre las matemáticas del siglo XIX, 1890, si se quiere, cuando aparecieron las ecuaciones de Navier-Stokes o las ecuaciones de Saint-Venant para describir el movimiento de los fluidos. Y podríamos tomar como referencia la física de Newton. Y afortunadamente, por las herramientas tecnológicas que nos convocan hoy, el mundo ha tenido la posibilidad de cambiar, de generar herramientas que nos permiten desarrollar procesos antes inimaginados, procesos que son simplemente, y hay que mirarlo así, de hacer operaciones para poder hacer análisis insospechados. Pero esos análisis no estarán bien en tanto el pensamiento y los conceptos no se conozcan. Entonces yo menciono que todas esas herramientas tecnológicas, y me disculpan la expresión,
si no se saben utilizar, es peor que tener un loco con una barbera. Entonces, ese debe ser el punto de referencia para lo que nos convoca hoy. Y claro, ustedes como profesores de colegio y nosotros como profesores de educación superior tenemos una responsabilidad muy grande. Y esa responsabilidad es asegurar que en el proceso de enseñanza-aprendizaje los conceptos para los estudiantes son fundamentales. Y justamente eso es lo que nos convoca, permitir una continuidad en eso que se denomina y que es el deber ser de todos, la educación para toda la vida. Entonces, hoy los invito a unirse, a que nos unamos a esta conversación que vamos a hacer, dándole el agradecimiento de antemano a Vicky Ricaurte, a Camilo Vázquez y sin duda alguna a Ángela Guerrón, gestora en muchos aspectos de este espacio, a que exploremos nuevas ideas, a compartir experiencias y a descubrir cómo podemos colaborar para formar individuos que no solo sean consumidores de la tecnología, sino también creadores y defensores de un futuro digital inclusivo y sostenible. Los invito a que podamos establecer con cada uno de los colegios las relaciones más estrechas con la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería. Agradezco a todos los ponentes, a los organizadores nuevamente y a cada uno de ustedes por estar hoy aquí. Este evento, estoy seguro, es el comienzo de un emocionante viaje hacia un futuro donde el pensamiento computacional y el talento digital, como se menciona en el título de la charla o de la disertación que vamos a hacer hoy, son pilares fundamentales de nuestra educación y de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros presente aquí hoy es testigo de un compromiso inquebrantable con la educación de vanguardia y la formación de los líderes del futuro. Cuando nosotros hablamos de los líderes del futuro, son líderes sustentados en la sólida educación que comienza desde la casa y el preescolar, que pasa por la primaria, por la educación media y la superior, tomando como referencia la ética y los valores, que son fundamentales para el desarrollo de la persona. Estamos totalmente comprometidos con apoyar a jóvenes con talento que, con el respaldo adecuado, pueden convertirse en líderes y agentes de cambio en nuestro país. Creemos que trabajando juntos podemos impulsar el progreso y fomentar la excelencia académica. Entonces, para no extenderme más, yo les doy la bienvenida a este día de aprendizaje, colaboración y descubrimiento. Que sea un día fructífero para todos y muy enriquecedor. Muchas gracias. Segundo, palabras de la ingeniera Paula Ríos, vicerrectora académica de la universidad. Buenos días. Quiero darles la más cálida bienvenida a la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Para nosotros, como universidad, los jóvenes son nuestra razón de ser. En la escuela nos hemos comprometido con ellos y con la sociedad para formarlos de manera integral como ciudadanos, con un alto dominio de la ciencia, la técnica y la tecnología. La ciencia, entendida como el estudio científico de diferentes fenómenos, la cual corresponde a la necesidad del ser humano de conocer y de comprender el mundo en el que vive.
La técnica, definida como los recursos y procedimientos requeridos para el estudio científico, y la tecnología, encargado de darnos las herramientas y los medios requeridos para lograrlo. Ciencia, técnica, tecnología. 3 palabras que en este momento histórico nos hacen parar y respirar profundo, porque el mundo cada vez va con más prisa. Las tendencias que impactan los nuevos modelos educativos nos llevan a movernos a otro ritmo, nos piden apropiarnos de ellos con rapidez, nos exigen ser visionarios, nos exigen estar un paso adelante para que el proceso formativo de nuestros estudiantes sea pertinente y esté a la altura de las necesidades del mundo actual. Escuchaba en una entrevista a la doctora Vicky Ricaurte, nuestra invitada de hoy, en la que mencionaba que según el Foro Económico Mundial, el 65% de los estudiantes de primero de primaria serán empleados en trabajos que aún no existen, y el 80% de ellos requerirán habilidades de programación. ¿Qué significa esto? Que el manejo de la tecnología se convirtió en una competencia fundamental, no solo para ingenieros, sino para todas las áreas del conocimiento. Nuevamente, en palabras de la doctora Ricaurte, esto significa que quienes no sepan de tecnología corren el riesgo de volverse irrelevantes en el mercado laboral. Por lo tanto, el manejo de la tecnología se convierte en una competencia imprescindible que permitirá, entre otras cosas, afrontar el reemplazo de trabajos que trae consigo el auge de inteligencia artificial en esta era. Ante este panorama fascinante, pero retador, principalmente para quienes tenemos la responsabilidad y el compromiso de formar el futuro productivo de nuestra sociedad, se evidencia la urgente necesidad de un trabajo conjunto entre la escuela media y la educación superior. No somos universos diferentes, pertenecemos a la misma galaxia y tenemos un objetivo común que es lograr una formación pertinente para toda la vida de quienes nos reemplazarán en un futuro cercano. En la escuela siempre ha estado entre nuestras prioridades el mantener una relación estrecha y productiva con los colegios, generar espacios de reflexión con sus profesores y directivas, conocer sus expectativas y propiciar espacios enriquecedores para sus estudiantes. Las exigencias del cambiante mundo actual nos llaman a unirnos aún más para lograr aprendizajes apropiados y significativos para las necesidades de hoy. Debemos en conjunto y con un norte común inculcar desde muy niños y durante la vida la importancia de un mundo donde prime la ética y en donde la tecnología sea herramienta fundamental de desarrollo y su uso la garantía de una participación relevante en ese desarrollo. Por último, les quiero agradecer por estar presentes el día de hoy, por compartir nuestra pasión por la formación de los jóvenes que serán los responsables del desarrollo de nuestro país y del mundo en un futuro muy cercano. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro señor rector y a nuestra señora vicerrectora por las palabras que nos han dado en el día de hoy para la apertura de nuestro evento. Invitamos al escenario a Vicky Ricaurte Arucay, cofundadora de Arucay, y a Camilo Vázquez, director del Departamento de Humanidades e Idiomas de la Escuela, para dar inicio a nuestro tema central. Esta charla será dirigida por Ángela Guerrón, directora de Comunicaciones y Mercadeos de la Escuela. Bienvenidos. Buenos días. Para la Escuela Colombiana de Ingeniería es un placer tenerlos con nosotros aquí en el Encuentro de Rectores, Pensamiento Computacional y Talento Digital en los colegios 2023. Esperamos que este evento se repita anualmente y siempre estarán muy invitados. El objetivo de este encuentro es reflexionar acerca de los desafíos que a los que hoy nos enfrentamos con la educación del futuro, ¿no? Tenemos hoy nuevas normativas, está la ley que está sobre la mesa, y cómo unirnos nosotros desde los colegios, las universidades, en este caso Vicky, que viene de una ECTEC, para generar sinergias como actores importantes
de formación de calidad. Hoy estamos en un mundo acelerado, como lo decía nuestra vicerrectora académica, donde la transformación digital ha tomado una relevancia importante, que viene no solo acelerada desde la pandemia, sino por el desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. Todos conocemos y utilizamos tal vez algo como el ChatGPT, pero ya no es solo ChatGPT, hay miles y miles de herramientas que no logramos en el día a día conocer, indagar y entender. Entonces, así damos la bienvenida a Vicky, a Camilo. Gracias, Vicky, por esta alianza tan importante que hemos generado con Arucay, con Data School, Microsoft, que también nos ha apoyado en este evento. Y ponemos sobre la mesa que en ese contexto de esa nueva educación de la que todos estamos hablando y que todos estamos pensando, cómo podemos renovar, por ejemplo, currículos, flexibilizarlos, y que a través de ellos podamos desarrollar las competencias necesarias en el siglo XXI, no solo para nuestros estudiantes desde el colegio y la universidad, sino también para los docentes o profesores que están formando a estas nuevas generaciones. Antes de iniciar, pues quisiera empezar presentándonos y contarles que vamos a tener un código QR que está presentado en la pantalla para que ustedes puedan ir escaneándolo y van dejando las preguntas que tengan alrededor de la conversación que vamos generando para al final poder generar las discusiones. Entonces voy a empezar con nuestra invitada especial. Vicky Recaute es cofundadora de Arucay, sistema de aprendizaje curricular para K12 que enseña coding y pensamiento computacional, con presencia en 10 países de Latinoamérica. Estudió su maestría en Management en la Universidad de Harvard, hizo su maestría en Marketing en el CESA y es ingeniera industrial de los Andes. Reconocida en el 2019 como la emprendedora STEAM más innovadora y dinámica de las Américas del Big Lab. Asimismo, Arucay ha sido reconocida por Honor IQ en 2020, 2021, 2022 como una de las EdTechs más innovadoras y disruptivas de Latinoamérica. Vicky, bienvenida nuevamente y gracias por esa alianza tan importante. Bueno, ahora vamos con el invitado de la casa, Camilo. Camilo Vázquez Caro es profesor con 20 años de trayectoria. Su vida profesional está dedicada a pensar temas diversos en educación. Entre ellas están el aprendizaje activo y la medición de competencias y logros de aprendizaje, el diseño curricular, estrategias para el éxito académico, la gestión y la administración académica y el desarrollo de pensamiento crítico. Desde el 2010 está vinculado a la Escuela Colombiana de Ingeniería y es director del Departamento de Humanidades e Idiomas desde el 2017. Es integrante de los comités institucionales liderados por la Vicerrectoría Académica del primer año, articulación colegio-universidad, y tiene maestría en Historia y Estudios Culturales. Le interesa pensar en la educación desde diversas disciplinas, teniendo en cuenta que la educación es un fenómeno transversal. Bienvenidos. Gracias, no, mejor dicho. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia. Y quisiera entrar preguntándoles qué retos enfrenta la educación media y la educación superior en la formación del futuro y cuáles son esas estrategias que se están abordando desde esos frentes para abordar estos desafíos. ¿Inicia Cami, inicio yo? Vicky, si quieres iniciamos contigo. Vale, fabuloso. ¿Esto es un micrófono o agarro este? No, esto perfecto. Es para la grabación. Ah, buenísimo. Bueno, antes que nada agradecerles a todos los rectores, coordinadores, profesores que hoy atendieron nuestro llamado. Estamos súper ilusionados y emocionados con esta alianza que estamos haciendo con la Escuela de Ingenieros, dado que estamos supremamente alineados en el propósito que tenemos, como lo decía el rector, la vicerrectora, es entregar educación relevante y pertinente. Entonces, para contestar cuáles son esos retos que tenemos, aquí yo me voy a poner el sombrero de ustedes, los colegios. Veo muchísimas caras conocidas. Hay colegios que son parte de la red global de colegios Arucay en Latinoamérica, hay otros caras nuevas, encantados de conocerlos. Y uno de los retos es lo que justamente nos decía la vicerrectora: ¿cómo vamos a cambiar los currículos? ¿Sí? Estamos
básicamente con, digamos, cambios menores, pero prácticamente enseñando el mismo currículo que yo vi en el colegio, ¿verdad? Somos muy lentos para cambiar porque tenemos una regulación muy pesada encima, más los públicos que los privados, porque los privados tenemos autonomía administrativa, ¿verdad? Entonces uno de los llamados, y es una causa, lo hablábamos justamente el jueves pasado, hace 8 días estábamos con Yuval Harari, con Andrés Oppenheimer en México, justamente hablando de esto. Nos faltan causas. Y yo tengo una causa hace casi 10 años y es cambiar el currículo del sistema escolar de Latinoamérica, tanto el público como el privado, para enseñar lo que nos decía la vicerrectora: habilidades digitales, competencias digitales, porque la cajita mágica, como nos decía Ángela, llegó hace un año, ¿no? ChatGPT, como yo le digo, porque es una cajita mágica que la gran mayoría de adultos y estudiantes que la usan no saben cómo fue desarrollada, ¿verdad? Así que tenemos que enseñar estas habilidades y estas competencias no solo en los últimos grados de bachillerato, desde primero de primaria. Entonces es una causa para cual la necesito ustedes, como poniéndose el sombrero de rectores, profesores y coordinadores, porque ustedes tienen la decisión. Pero también ustedes son padres de familia, muchos de aquí tienen hijos o tienen sobrinos. Tenemos que enseñar estas habilidades digitales que los van a hacer relevantes a nuestros estudiantes y a nosotros. Hoy, los que estamos resolviendo o los que van a resolver los principales problemas de la humanidad, como, solo por mencionar uno, problemas medioambientales, están en sus aulas de clases. ¿Cómo se van a resolver? Con innovación de base tecnológica, no solo los problemas de hoy, sino los del futuro. Así que tenemos que dar ese salto de rana, como yo le digo. Y ahorita vamos a ver otros temas para no adelantarme y ser muy concreta y darle la palabra a Camilo, pero la invitación de ustedes hoy es que hoy tenemos que cambiar el currículo para enseñar habilidades digitales, y no es la clase de robótica, con todo cariño se los digo, porque la mayoría de colegios me dicen, no, pero yo tengo la clase de robótica como extracurricular. ¿Ustedes enseñarían matemáticas extracurriculares? Jamás, es la reina de las clases, ni matemáticas, ni inglés, ni ciencia, ni español. Lo mismo con habilidades digitales. Las habilidades digitales hoy todavía son parte de la columna vertebral de la clase de tecnología, pero ya lo van a ver, poco a poco va a permear el currículo de matemáticas, de ciencia, de artes, de fotografía, de educación física. Entonces ese es mi primer punto, del cual quiero hablar como un tema sombrilla para la discusión. Bueno, yo tengo varios temas, digamos, hay uno que me interesa particularmente, y que el tema de las habilidades computacionales y el talento digital está presente, y el pensamiento computacional, pero tiene que ver con algo que es transversal al colegio y a la universidad, y estoy hablando del éxito académico. Es decir, a todos nos preocupa este tema, y el éxito académico tiene, digamos, dos caras. Está el del éxito, y por el otro lado está la cara que a veces nos aterra, tanto en el colegio como en la universidad, que es el de la permanencia. Es decir, ¿qué hacemos con el estudiante que no es exitoso, que no está saliendo, y cómo hacemos para darle un andamiaje y tener la retención para que salga de nuestro programa exitoso? Entonces, ahí yo creo que me voy a adelantar una gotica, pero el tema del manejo de la información, el pensamiento computacional va a ser el futuro, digamos, porque es una forma que va a estar unida a ese andamiaje que desde las instituciones damos, desde las aulas, pero que el estudiante también tiene que dominar. Por otra parte, digamos que me gusta detenerme un poco en el tema de los contextos, y estamos saliendo de un mundo post-pandemia que se sacudió y que cambió radicalmente. Es decir, lo que veníamos haciendo durante décadas, incluso siglos, en la educación se sacudió, y si no nos damos cuenta de esto, pues el mundo cambia, y si seguimos haciendo la misma tarea no vamos a tener los resultados que queremos. Creo que nos estamos empezando a dar cuenta que la oferta académica cambió a partir de esto. Surge una nueva figura, y me parece interesante que empezamos a ponerle ahí, que también son los edtechs, que entran a complementar los procesos de formación. No solo el colegio y la universidad, sino que ya las personas, incluso, como mencionaba el señor rector, las personas que quieren seguir estudiando, ya adultas o adultos mayores, ya tienen este espacio que brinda el edtech.
es decir, que ya es parte del contexto que cambia. Y esto es maravilloso, pero al mismo tiempo nos debe asustar un poco porque hay una sobreoferta. Es decir, el estudiante, el padre de familia, el estudiante de pregrado que está formando, de repente es bombardeado por demasiada información y puede tomar muchos caminos. Y en su libertad es maravilloso, pero yo necesito cierta estructura y cierto acompañamiento para formarme. Es decir, yo no me puedo formar del todo como una rueda suelta. Es decir, eso que hay un montón de cursos libres, sí, pero ¿cómo organizo esos cursos libres para que me den lo que yo necesito y lo que necesita la sociedad? Y entonces, esta diversidad de ofertas nos lleva a pensar un tema que también es importante, y no lo quiero hablar desde la perspectiva como de un ministerio, sino es el tema de la calidad, es decir, ¿qué le estamos dando a esta persona que se está formando con nosotros y cómo me estoy identificando con otros actores que entran a participar en el proceso de formación? Otros colegios, las universidades, relación colegio-universidad, las relaciones entre las universidades, y por último, cómo entran esta tercera pata en esta mesa especial que está formando, que es la relación con las EdTechs, porque ellas están dando respuesta de forma más rápida a el cambio del contexto. Entonces yo creo que el éxito académico, aparte de todas las cosas que ya conocemos nosotros, que tal vez no estudian, que no se conectan, que hay un desinterés, ahora se le suma este factor de un bombardeo de sobreoferta atravesada por la tecnología, que permite que yo pueda decir, pues saben que es muy difícil, yo me voy a otra parte, y las puertas en otra parte, sea otra universidad, sea otro colegio, o sea otro programa en otra EdTech, están permanentemente abiertas. Y acá hay un llamado, digamos, muy importante con un deber social, es que tenemos que mantener esa calidad del proceso con una exigencia que sea real, a pesar de la resistencia a la exigencia y el deseo de la inmediatez de tener un certificado acá cortico y ya sé de esto. Entonces, yo creo que ese es uno de los primeros temas, el éxito académico pensado de forma profunda, teniendo en cuenta calidad y teniendo en cuenta la responsabilidad social que tenemos como educadores de sacar los mejores, digamos, bachilleres, los mejores profesionales, los mejores posgraduados, es decir, que aporten de forma integral a la sociedad. Ese sería como el primer paso. Ahí complementando lo que dice Camilo, les voy a dar una cifra que a ustedes las va a estremecer como me chocó a mí, y es en Latinoamérica, entre el sistema público y privado hay 114 millones de estudiantes, y atención a esta cifra, solo el 17% va a educación superior, solo el 17% vienen a la escuela, por falta de sillas es una razón, por falta de oportunidades es otra, pero muchas veces también por elección. Entonces, de sus colegios tienen que salir preparados los estudiantes, ¿sí? La escuela se está transformando para atender las necesidades que hoy está requiriendo el mundo laboral. Pero el llamado aquí es los trabajos digitales, porque el éxito académico, yo como padre de familia, voy a un colegio en el cual mi hijo salga con un perfil digital claro, ¿sí? Un indicador, y es que la universidad más innovadora del mundo, que es Minerva University en Estados Unidos, ya pide que sus estudiantes tengan Python para solo aplicar, que sepan desarrollar en Python. Entonces, colegios, el llamado es, desde que se gradúan tienen que saber habilidades digitales, ¿sí? O sea, eso, mejor dicho, llevo, atención, 9 años diciendo esto. No quiero que pasen otros 9 años y ahorita les voy a mostrar qué está pasando en los Estados Unidos, qué está pasando en el mundo y cómo Latinoamérica sigue quedándose, ¿sí? La inteligencia artificial o nos va a ayudar a dar el salto o va a incrementar el gap. Entonces, volviendo al tema del éxito, el éxito académico para un papá se mide en que pueda, si mi hijo se gradúa, puede entrar a una universidad de máxima categoría como la Escuela de Ingenieros o pueda defenderse trabajando digitalmente para que el mismo estudiante pueda hacer su técnico, ¿sí? Después su tecnológico y después su profesional, con las habilidades digitales que lo van a hacer empleable, trabajando desde su casa, con el mundo, teniendo un ingreso superior a sus papás. Y ahí me sumo un poquito, digamos, que está el tema de un digital divide, es decir, si no empezamos a formar personas que tengan esta noción de que no es solo consumir la tecnología, sino entenderla,
pues estamos poniéndonos un poco en desventaja, y ahí viene esta responsabilidad y lo que mencionaba Vicky de cambiar currículos para incluir algo que es ya importante del contexto. Es decir, en el siglo XIX empezamos a hablar de alfabetización y era la forma de garantizar que los ciudadanos pudieran entender su constitución e ir a votar, pero yo creo que tenemos que empezar a hablar de una alfabetización digital, digamos, que es bien importante, que va más allá del consumo de la tecnología, y yo lo pienso que tenemos que ver cuál es la situación. Es decir, pongo este ejemplo que venía pensando hoy. Todos montamos en avión porque tenemos que desplazarnos del punto A al punto B, pero no todos entendemos exactamente cómo funciona ese avión. ¿Y qué pasa si el mercado no está pidiendo personas que estén desplazándose del punto A al punto B, porque ya las telecomunicaciones permiten que yo trabaje remoto, sino que empieza a pedir más pilotos? Es decir, que sí entiendan cómo funciona el avión, la física, toda esta parte. Es decir, el mercado laboral está cambiando y está teniendo unas demandas que son muy diferentes a lo que tenía la educación tradicional. Y yo creo que ahí, Vicky, tú nos puedes dar como un poco de ideas de cuál es este giro, que yo se siente que en la educación masticamos las cosas muy bien, muy profundas, y me gusta eso, pero de repente nos cambian las reglas y el mundo cambia más rápido de lo que alcanzamos a absorber. Mira, qué bueno que traes ese número, porque, digamos, en la educación STEM, lo que poco sabemos es que el problema es la T de tecnología. Angelita, si tú me puedes ayudar a ubicar ese slide, es la T de tecnología. Hay una gran ironía en la educación STEM, y es que el 67% de los trabajos STEM están en la T de tecnología. Sin embargo, solo el 11% me están estudiando carreras con la T de tecnología. Por eso la alianza con la escuela, ¿sí? Porque entonces ¿me entienden esa gran ironía? Y el problema de STEM también está digamos, para complementar las cifras que dice Camilo, el problema hablemos se me escapa el nombre, el gap de género digital, ¿sí? Para los 8 años una niña piensa que tiene un desempeño inferior en matemáticas que su compañero hombre. Vamos a ver las cifras a 2020, si damos una foto, ¿sí? Y resulta que las mujeres nos va increíble en educación, en administración pública, en sociología, en psicología, pero en ingeniería y en matemáticas no participamos ni siquiera con un 25%. ¿Sí? Entonces, nuevamente, por donde lo veamos, el problema en STEM es en la T de tecnología. Y los trabajos digitales tienen, digamos, 2 componentes supremamente relevantes ahorita que estamos hablando del éxito laboral o el éxito académico que se traduce en éxito laboral, y son los trabajos que más rápido crecen, ¿sí? Y segundo, son los trabajos, que más rápido crecen en número de posiciones. Hoy en Latinoamérica hay entre 1 y 1.5 millones de trabajos sin ser llenados porque no hay talento digital. Y no estoy hablando, ojo, de solo desarrolladores de software. Estoy hablando de marketeros digitales, estoy hablando de ciencia de datos, analítica de datos, ingeniero de prompts, uno de los trabajos más demandados hoy, que es como hablarle a los ChatGPT y a sus similares. Y segundo, son los trabajos que más rápido crecen en compensación, aproximadamente 15 en el Annual Compound Growth Rate. Entonces, si sus estudiantes quieren que tengamos un éxito académico traducido en éxito laboral, tienen que tener carreras técnicas, tecnológicas o de matemáticas o de ingeniería. No sé, Ángeles, si te contestamos la pregunta. Claro que sí. Aquí nos apasionamos muchísimo con estos temas. Bueno, estamos hablando de esas nuevas generaciones y estas reflexiones que estamos haciendo son muy importantes. Pero hay algo que a mí personalmente me deja pensando muchísimo, es estas nuevas generaciones que hoy en día los llamamos alfa, ¿no? Que son ya los nativos digitales que crecen inmersos en la tecnología. Y que por ende creen que la dominan, ¿sí? Pero no sé si esto es tan cierto. Una cosa es nacer inmerso en la tecnología, otra cosa es, como tú lo mencionabas, Camilo, entenderla y saber cómo utilizarla y qué implicaciones tiene. Entonces, ¿qué reflexión podemos hacer alrededor de eso? Y es que
Esas nuevas generaciones como los alfa son nativos digitales, pero no necesariamente comprenden la tecnología a fondo. Tú, Camila. Bueno, es un mito, absolutamente. Alce la mano quien tiene hijos acá, que son generacional. Bueno, creo que lo hemos visto. Ellos, como bueno, aquí cito al rector, es lo que justamente queremos cambiar con esta alianza es que seamos solo consumidores de tecnología. Tener un device, tener un iPad, tener un iPhone, no significa que comprenda la tecnología. Eso es solo un dispositivo a través del cual estoy interactuando con contenidos, no más. Y es uno de los mitos que hoy queremos romper, y es que los estudiantes tenemos que volver los productores de tecnología, ¿sí? Que puedan ellos mismos hacer sus aplicaciones móviles, los chiquitos de primaria, historietas digitales, ya los grandes que se enfrentan a lenguajes de texto como Python, Java y todos los que están por venir, que puedan resolver problemas de la vida real. Pocos sabemos que Rappi cambió la historia de tecnología en Latinoamérica. Rappi y todos, pocos sabemos que las 3 compañías de tecnología y comida, como se llama el segmento a Food Tech, son compañías colombianas, ¿sí? Y lo que básicamente hizo Rappi, sencillamente, acuérdense cómo todos pedíamos domicilio por el teléfono. Empezó Rappi, los conozco de los inicios, haciendo una prueba en el Chicó, haciendo delivery de las tienditas como los colombianos siempre consumíamos. Entonces, eso es lo que queremos con los estudiantes, que resuelvan los principales problemas de la humanidad. ¿Qué fue la vacuna COVID-19? ¿Alguien se ha leído la historia de la creadora de la vacuna? Es básicamente una combinación de ciencias las ciencias de la computación y biología, el segmento que se conoce como biotech. Entonces, fíjense que hoy ya todas las industrias fintech, el banco más grande del mundo, en realidad la fintech más grande del mundo es colombiana, se llama Nubank, ya salió a bolsa, creada por un colombiano y 2 brasileros. Entonces, la disrupción no solo es en educación, está pasando en todos los segmentos, y por eso nuevamente les digo ejemplos de la vida real, porque eso está pasando, pero no lo vamos a lograr si es que dejamos solo que consuma digital. Tienen que producir digital. ¿Y producir digital qué es? Pues resolver problemas de la vida real. El mundo, los colegios, las universidades, estamos llenos de problemas. Pero si los estudiantes tienen las habilidades y las competencias digitales para hacer innovación de base tecnológica, vamos a resolverlos. Con esos estudiantes que están en las aulas de clases, ya sean en colegios, en universidades o en realidad en educación para la vida. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con Vicky. Es un mito y hay que romperlo, y yo creo que yo levanté la mano. Los primeros que armamos el mito somos los papás, ¿no? Porque uno cree que los hijos entonces dominan un montón de cosas, y si bien son hábiles navegando y consumiendo información y datos en dispositivos, no necesariamente entienden lo que implica esa tecnología, cómo se hace y el fin, para qué. Y creo que acá es bien importante volver a esta noción de lo interdisciplinario y a la formación integral. Es decir, una cosa es tener las habilidades digitales, el pensamiento computacional para resolver el problema, pero también algo que acá en la escuela siempre hablamos es entender el contexto y la sociedad donde nos estamos moviendo. Es decir, cómo impacta el desarrollo de este software, o hacer esta vía, o romper este entorno. Y entonces yo creo que ahí viene una responsabilidad bien interesante, porque no solo en nuestras casas, sino en lo que hacemos acá como educadores, es empezar a dar esa conciencia de que no está aislado. Es decir, si yo voy a trabajar en un proyecto, tengo que tener una noción de cómo funcionan ciertos procesos, así yo no sea el especialista en ese proceso. Y entonces yo creo que va a sonar muy sencillo lo que voy a decir, pero tener una conciencia digital, es decir, de lo que implica lo que está detrás de la pantalla, la lógica, la organización de los procesos, me va a hacer, digamos, un actor que entiende dónde estoy parado y cómo actuar en ese contexto. Y ahí me salgo un poquito, Ángela, discúlpame, pero hablo un poquito de la ética. Es decir, si tenemos la conciencia social y tenemos las habilidades digitales y podemos leer el problema, pues vamos a poder superar muchas situaciones que antes no. Y creo que ahí viene este tema donde tenemos que empezar a pensar
lo porosos que son las fronteras disciplinarias que instauramos en el siglo XIX y en el XX, y ahora hay que pensar de forma integral porque una persona formada en historia y literatura tiene que poder sentarse con un ingeniero o con un científico de datos para poder entender un proceso. Es decir, la información está en todas partes, pero esa conciencia no está en todas partes. Es decir, todo el mundo tiene un dispositivo, pero no tiene la noción de lo que implica estar sumergido en ese dispositivo. Y el dispositivo es muy peligroso porque nos puede gastar horas haciendo nada, ¿no? Entonces, como que ahí viene el rol de la educación, porque este es un actor nuevo en el contexto, más después del 2020, donde estuvimos separados física y socialmente y atravesados por dispositivos. Ahí sumando a lo que tú dices, porque imagínense, venimos en esta sensibilización con colegios hace casi 10 años y hoy ya estamos hablando de lo que dice Camilo, ya no es solo aprender a codificar, ya no es solo habilidades de pensamiento computacional, sino alfabetización en AI, y no solo para los estudiantes, para nosotros, que nosotros como adultos sepamos cómo está hecho ChatGPT. Pues es sencillamente, no tiene agencia, no tiene voluntad, no tiene una agenda, pero tampoco se cansa, pero tampoco se frustra, ¿verdad? Y es enseñarle a los niños. A mí siempre me preguntan, pero ¿cuáles son las habilidades que tenemos que aprender si es que ChatGPT es mejor que todo, que el ser humano? Bueno, no porque ChatGPT, hablamos con algunos profesores ahorita tomando café, no porque sea mejor ChatGPT que yo escribiendo voy a dejar de enseñar escritura o enseñar matemáticas. Igual pasa con pensamiento computacional, ¿verdad? Entonces los niños y los adultos, todos aquí tenemos que saber cómo funcionan, ¿sí? Que es básicamente una mezcla por probabilidades, algoritmos, secuencias, en la cual nos está dando la respuesta más probable. Sí, y lo hablamos también con los profesores del Liceo Boston, que cómo está últimamente ChatGPT dando respuestas incorrectas, ¿no? ¿Los niños entienden que da respuestas incorrectas? ¿O no? ¿Qué pasa con el pensamiento crítico? Entonces aquí agarro un poco lo que nos decía Camilo de la ética, y es que es pensamiento crítico, es resiliencia, ¿verdad? Es encontrar el ruido dentro de las noticias falsas, porque pues ChatGPT se inventa las cosas. Acuérdense este caso famosísimo de este abogado que en Estados Unidos le gana la demanda en la aviación, y resulta que ¿de dónde sacó las pruebas? Pues de ChatGPT, y usted no se preguntó si lo que le está diciendo era verdad. Entonces ahí vamos mucho también para mí el framework más relevante, que es habilidades socioemocionales. Bueno, ahí creo que se me adelantaron a la siguiente. ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene la educación en la formación digital y tecnológica, tanto desde la perspectiva de colegios como de universidades? Bueno, nosotros en pandemia apoyamos a más de 200.000 escuelas, y al final de la pandemia salió algo supremamente concreto, y fue ciudadanía digital. Obvio, de la noche a la mañana, no quiero repetir la historia que todos la sufrimos, pues nos apagó el sistema. Entonces con Common Sense y con Project Zero de Harvard hicimos todo un contenido de ciudadanía digital que es gigante en español y en inglés, que ataca diversos temas. Por ahí veo las cabezas de los colegios Arucay que dicen que sí, ya lo estamos usando, que tienen todo el tema de cyberbullying, ética en las redes. Bueno, hay más o menos unos 12 pilares, supremamente recomendado, es de código abierto, ¿sí? Es completamente de cortesía, porque si no tenemos la conversación de cómo ser ciudadanos digitales, sí, los modelos están llenos de sesgos, ¿verdad? Una de las grandes preocupaciones, yo hago parte de una de las mesas de ética de AI, es los modelos por quién están hechos, por americanos blancos. Los blancos americanos, como los latinos, pues todos tenemos sesgos, somos seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo combatir esos sesgos para que no pasen a los modelos? Y uno de esos es cómo ser buenos ciudadanos digitales, para ser súper concreto. Yo creo que estamos muy alineados, en que lo hubiéramos practicado, que no lo practicamos, pero estamos como en la misma página. La ciudadanía digital es muy importante, y yo creo que ahí viene como pensando en realidad
¿Cómo vemos al otro? Pues nos relacionamos con personas en el mundo físico real, pero es un número limitado, pero nos relacionamos con personas en el mundo, digamos, digital muchísimo. Y hay una responsabilidad muy grande para aprender a procesar y poder tomar postura ante esta ola de información que nos llega. Entonces hay capas. Entonces, por una parte, yo creo que el pensamiento computacional está totalmente pegado a todo pensamiento, es decir, a la lógica, a poder discernir, a poder organizar, sino que se nos eleva y es más complejo porque pues, puede estar en esta realidad y puede estar en una realidad donde hay un montón de leyes que no aplican, que acá sí aplican. Yo creo que la educación tiene que empezar a pensar el ser letrado digital, y hablo de ser letrado como les venía hablando de la alfabetización, es decir, va a ser un ABC de la educación, o tiene que ser un ABC de la educación en el siglo XXI, desde el colegio y hasta la universidad, donde estamos dando las herramientas para que se pueda ir procesando cada vez a un nivel más profundo, y me atrevo a decir acá, a un nivel más profundo también de pensamiento crítico en esos procesos de formación, pero no es un fenómeno que se va a dar de un momento a otro, es decir, yo no me vuelvo letrado digital en un día, es decir, es ese proceso de lectura y escritura que vemos desde primero hasta los primeros semestres también de la universidad, es decir, es un proceso continuo, y ahí es donde, de nuevo vuelvo a retomar, creo que acá estamos tres pilares, ¿no? La educación superior, la educación media básica, y están ahora este nuevo fenómeno del que habla Vicky hace 10 años, que son las EdTech, donde ya hay una alianza porque el público y el contexto se relacionan de otra forma, y tenemos que reconocernos y ver cómo podemos establecer, ahí sí, alianzas, sinergias, con una conciencia social, es decir, pensando qué es mejor, qué es lo que necesita esta sociedad en la que estamos. Y ahí, pues, creo que más o menos contestó. Bueno, entonces, hay algo que cuando estaba como revisando un poco la temática del conversatorio y hablamos de pensamiento computacional y talento digital, decía, bueno, ¿cuál es esa diferencia, no? Entonces, ¿cómo se entiende ese pensamiento computacional y por qué es importante hoy en día, aunque pues ya digamos que en el desarrollo de lo que han venido reflexionando nos han dado esas luces, pero si quisiéramos entender un poco esa diferencia entre el pensamiento computacional y el talento digital. Yo traje un slide para hacer un ejercicio con el grupo, a ver por dónde estará. Es unas barritas súper sencillas. Bueno, estas. Yo le quiero pedir al público que porfa me ordene estas barras de la más alta a la más baja. Yo creo que muy rápido ya lo hicimos. Entonces, lo que ustedes acaban de hacer, que hizo su cerebro, básicamente es reconocer patrones, algo bastante sencillo, ¿verdad? Entender el problema, que fue el que les lancé, empezar a descomponer el problema, reconocer un patrón. Pero ¿qué pasa si yo les pongo 1000 barras, 1.000.000 de barras? Ya el cerebro no es tan bueno para reconocer patrones tan complejos. Súper sencillo, eso es lo que es pensamiento computacional. ¿Qué hace Waze? ¿Quién de aquí puso Waze para salir de su casa y llegar a la escuela? Ya no salimos de la casa sin Waze, ¿verdad? Yo les hubiera podido decir del punto A al punto, el ejemplo que decía Camilo, de punto A a punto B. Pero cuando ya el cerebro me ponen a decir cuál es la ruta más corta de mi casa a la escuela, ¿sí? Donde tengo que unir cientos de miles de puntos de datos, unido con tiempo, con el tráfico, pues yo ya tengo que llamar a mis amigas las matemáticas, ¿sí? A mis amigas las secuencias, a mis amigas los algoritmos, y crear un programita en muchos lenguajes, porque al igual que hablamos español, inglés, italiano, aquí también podemos hacerlo en Python, en JavaScript, en Ruby on Rails. Entonces, eso es lo que es pensamiento computacional. La sombrilla grandota se llama ciencias de la computación, ¿sí? Las habilidades blandas es un poco todo lo que es pensamiento computacional, que es lo que acabo de hablarles, descomponer un problema, reconocer un patrón, ¿sí? Hacer una secuencia, hacer un algoritmo, y un poco la dura es el coding, ¿no? Ya lo que es escribir ese lenguaje, ¿no? Que a quien le tocó en mis épocas, se me va a caer la cédula aquí, que eran pantallas negras y letras verdes y naranjas. ¿Quién vio eso en la universidad? Sí, a mí también me pasó. Hoy día los niños y los adultos empiezan a aprender por bloques, ¿sí?
Aquí veo muchas cabezas que hacen, sí, tenemos Minecraft, Scratch, trabajamos mucho con el MIT Media Lab, donde fueron los que empezaron a hablar de que era un nativo digital y cómo les íbamos a enseñar a ellos habilidades digitales. Entonces, hoy día lo que queremos es engancharlos con lenguajes de bloques, muy sencillo, pero fíjense que con 2 ejemplos muy concretos que nos pasan todos los días, es una forma facilita de explicar pensamiento computacional. La que más a mí me llega al corazón es la de resolver problemas. Queremos, los niños, ¿qué es lo que hace la educación STEM? ¿Sí? Que yo pueda resolver problemas en ciencia, en matemáticas, en arte, en tecnología, ¿sí? Que se transversalice, que sea educación con base en proyectos, que sea educación donde los niños están resolviendo problemas de la vida real, lo que decía Camilo, hacer una educación pertinente. Los problemas que tengo en Guadalajara son bien diferentes que los que tengo en Bogotá, ¿verdad? Pero la tecnología es transversal. Como lo decía el rector, es una herramienta. Para nosotros son, digamos, 4 lenguajes: matemáticas, la forma en cómo yo interpreto el universo, como entiendo el universo son las matemáticas; español, el lenguaje de la comunidad; inglés, el lenguaje de la globalización; 4, coding, el lenguaje de la innovación. Y nos gusta siempre hablar de 2 frameworks: el de pensamiento computacional. Hice una vuelta muy larga para contestarle a Ángela, pero quería darles el contexto, y el segundo framework, que es el de Social Emotional Learning, ¿verdad? Que pues no me quiero ahí expandir, para mí son las habilidades más importantes y las más relevantes, que de ahí, incluida en ese framework socioemocional, está un poquito todo lo que decía Camilo de ética y de ciudadanía digital. Yo me voy a salir un poquito de la pregunta, pero con lo que dice Vicky, me parece importante como hacer énfasis en el tema de la herramienta, y es decir, hay ejemplos muy bobos, pero yo puedo utilizar un cuchillo para ponerle mantequilla a mi pan y un cuchillo para atacar a una persona, y sigue siendo la misma herramienta en el fondo. Y en ese sentido yo creo que, me devuelvo a la última, qué pena, Ángela, pero parte de la responsabilidad que tenemos ahí es como con enseñarle al estudiante que es una herramienta, es una tecnología, y al entenderla, entonces buscarle ese propósito. Y yo sí creo que el pensamiento computacional ya es transversal, es decir, cualquier ciudadano del mundo tiene que tener acceso a esta formación, porque si no estamos aumentando un digital divide entre los que dominan una herramienta y los que no. Es decir, imagínense que seguramente pasa, pero que yo no tenga acceso a datos y una pantalla, voy a estar en desventaja al que sí lo tiene. Esto mismo está pasando, pero de una forma más silenciosa. Me gusta lo de los lenguajes, Vicky, digamos, porque me veo un poquito filosófico, pero yo creo que, digamos, yo no, voy a machacar un poquito a Martin Heidegger, pero Heidegger decía como que la acción mayor del ser humano es el pensar, y la casa del ser donde está esa acción nuestro es el lenguaje, y nosotros tenemos que abrirles los horizontes a nuestros estudiantes con los lenguajes: el lenguaje de la matemática, el lenguaje de la ciencia, el lenguaje de la comunicación verbal y escrita, pero también el lenguaje del código. Es decir, yo creo que estos estudiantes que están acá, desde el colegio hasta la universidad, hoy tienen muchos más retos que los que tuvimos nosotros, porque el horizonte se expandió, y no de forma gradual, sino que fue así, en un golpe. Es decir, los últimos 20 años, piensen ustedes mismos cómo se hubieran hablado a uno mismo explicando lo que uno hace hoy en día. Es decir, el digital divide está en nuestro propio pasado. Piensen de verdad cómo era su relación con los equipos a cómo es hoy. Ya muy pocas personas cargan un PC, todo está en el celular. Ahí me hiciste acordar de una anécdota que la quiero contar, y es: ¿quiénes de ustedes aprendieron inglés desde preescolar? ¿Desde primaria, bachillerato, universidad? Bueno, yo aprendí inglés en mis 20s, yo no tuve el privilegio de ir a un colegio bilingüe, yo aprendí así, dándome contra la pared. Y hoy día yo le digo, obviamente tengo hijos, nunca quisiera, o sea, hoy mis hijos están aprendiendo inglés desde preescolar. Lo mismo pasa con pensamiento computacional. Hoy el gobierno, en diferentes gobiernos con los que trabajamos, hacen grandes planes para formar a 100,000 desarrolladores. Hacer un desarrollador en 6 meses no se puede, ¿sí? Entonces, aprovechemos los 14 años que tenemos el colegio, más los 5 o 4 que tiene la universidad, para enseñar estas habilidades, para hacerlos
relevantes. Es que eso no es mi frase, esa frase es de Yuval Harari, es que si no tenemos las habilidades, es que por eso estamos hablando ya del ingreso universal, porque ya se sabe que a mí me encanta lo que dice Harari en tiempo y espacio. Ahí yo quisiera mostrar la de Estados Unidos, que esto a mí me deja crush con Latinoamérica. Ojo, Estados Unidos, nuestros vecinos de arriba, tardaron 10 años, desde 2013, y solo el 78% de los estados tienen pensamiento computacional como parte de su estándar, ¿sí? Veamos el mundo cómo está. El mundo ahora está aún más lento. Miren el mundo, miren Latinoamérica. ¿Qué países tienen en el estándar pensamiento computacional? Corea, ¿sí? Que Corea fue fascinante porque es una historia muy como lo que le está pasando a México. Eran muy fuertes en la industria automotriz, hoy saben la historia de Corea, ¿sí? Japón, Finlandia, Estonia, que es fascinante lo que hicieron, obvio, hacer un estado así de grande es mucho más fácil de manejar que en Colombia. Les acabo de contar de Estados Unidos, tímidamente lo está haciendo el estado de Sao Paulo y ya Chile lo hizo como estándar, pero no lo ha desplegado. Entonces mi llamado es que no nos cueste 10 años, que no estemos en el 2033 hablando nuevamente de esto, cuando es que esto lo tenemos que hacer ya, rectores, coordinadores y profesores. Sí, esto lo tenemos que hacer ya, el llamado es ya, y ya ni siquiera, como lo decía Camilo, es que ya ni siquiera es codificación, eso ya debería ser obvio en sus colegios, no una extracurricular, no solo robótica como parte del día a día de los estudiantes, sino ya estamos hablando de AI, ya estamos hablando que es que en high school tengo que enseñar ciencia de datos, analítica de datos, tengo que enseñar OpenAI para producir contenidos, ¿sí? Entonces, entre más tarde hacer esto, más es el gap de nuestra Colombia con el mundo, porque venimos por años siendo una economía extractivista, ¿sí? Vivimos de nuestros recursos naturales. La invitación es pasemos a vivir de eso al talento de nuestros habitantes, ¿sí? Que todos estos cerebros que tenemos en las aulas de colegios y universidades, pues puedan producir valor teniendo las habilidades y las competencias. ¿Vale? Entonces, no esperemos, a mí, alguna vez entrevistamos a uno de los fundadores de Rappi y decía, yo creé Rappi porque sabía hablar inglés, que sus colegios ya lo tienen resuelto, y sabía programar, que la mayoría, solo 1 de cada 10 colegios en el mundo lo tiene resuelto. Entonces, ayúdenme con esta causa para resolver este problema que tiene nuestro país, y miren lo lento que estamos, y ahí me adelanto, y es, ¿por qué somos tan lentos? Alguien se ha preguntado, pero ¿por qué vamos tan lentos si es tan obvio lo que necesitamos? ¿Por qué? Porque lo que no medimos no lo mejoramos. Y ahí yo quiero, Angelita, que si nos podemos ir a la de PISA, si la tienes por ahí. Y esa no está, no importa, les cuento esta súper noticia. Colombia es uno de los pocos países que es supremamente riguroso con sus pruebas saber. De verdad, un aplauso para el sistema colombiano, eso no está en Latinoamérica. Y PISA, que dijo, desde 2022 empezó a evaluar pensamiento computacional como parte de la prueba de matemáticas. Nos dejó 2 años de espera porque en realidad lo habían lanzado desde 2020. Y desde 2025 se llama Learning in the Digital World, la prueba de 2025, que va a empezar a evaluar la capacidad que tienen sus estudiantes para programar en bloques. Entonces, si después de todo este conversatorio no están sensibilizados, aquellos colegios que se sienten presionados por la prueba, va a pasar 2 años para que se abra la nueva prueba en lenguaje de bloques. Entonces, la invitación es, pongámonos las pilas, porque somos muy rigurosos con las pruebas saber, y las pruebas saber lo tiene ya incluido a partir de 2022 y la nueva a partir del 2025. Muchas gracias, Vicky. Efectivamente te adelantaste en la siguiente pregunta, y era cómo se medía este pensamiento computacional. Camilo, tú eres humanista, ¿no? Y quisiéramos entender desde esa perspectiva de las humanidades y las ciencias sociales, ¿cuál es esa reflexión? Aunque nos has dicho algunas de ellas, ¿cuál es esa reflexión acerca de esa relación y del uso de esas tecnologías y de ese talento digital, y cuáles son esas implicaciones en las nuevas generaciones?
Bueno, yo vengo con el cuento de que tenemos que quitar un poco esas limitaciones disciplinarias y empezar a hablarnos entre todos, y yo creo que esa es una de mis banderas. Yo estoy muy feliz en la escuela precisamente porque siempre puedo hablar con personas formadas en otras disciplinas, y entonces como que siento que aprendo mucho todos los días acá con mis colegas, con mis estudiantes, y creo que precisamente desde la universidad debemos permitir esos espacios de interacción entre todas las carreras. Yo creo que hoy en día un artista, un historiador, un sociólogo tiene que tener el pensamiento computacional en su cabeza, así no vaya al detalle, pero entender cómo funcionan estas lógicas, porque en todas partes están los datos, en todas partes está tener que resolver el problema. Tengo que poder dar el prompt correcto, porque digamos la lógica para dar el prompt tiene un andamiaje previo. Ajá. Por eso cuando preguntan algo en ChatGPT, sale una mentira y nadie sabe, es porque no se hizo bien la pregunta, porque hacer una pregunta es todo un proceso muy fuerte. Y en este sentido, digamos que yo sí, voy a sonar como arcaico, pero sí creo que es un deber moral de los educadores, digamos, como ser conscientes de lo que está pasando en otras disciplinas y ver cómo se conecta con mi quehacer. Es decir, yo ya no puedo seguir pensando, esto es lo que hago y esta es mi cajita. El mundo es global, es transversal, está en línea, es digital. Y si nosotros seguimos como pensando de forma fragmentada como las asignaturas, pues le vamos a dar una desventaja a esa persona que se está formando. Hay que abrirle el horizonte. No, pues es que no puedo estar más de acuerdo, porque lo que Camilo dijo es supremamente poderoso, y es: no importa que nuestros estudiantes vayan a estudiar antropología, enfermería, música, vayan a ser tenistas, todos, en este momento de tan divertido que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Si nos abstraemos y vemos cómo está el Homo sapiens, pues aquí estamos en una B. Llegó la inteligencia artificial, ¿sí? Y vamos a ver un quiebre, y los próximos años, si antes fue rápido, ahora pongámonos el cinturón, porque esto va a ir completamente exponencial. Estamos en el palo, ¿cómo se llama el palo de hockey? Que estamos en la parte engañosa, ¿no? No, eso inteligencia artificial en mi aula, no, eso no va a llegar, no va a llegar. 2 años que vamos a ir a toda, y la conversación ya no va a ser si esto es importante, es cómo llevo inteligencia artificial al aula de clase. A todos los presentes les vamos a dar de obsequio cómo llevar AI al aula de clase, como los primeros pasitos de bebé. Pero, a ver, profes, si ustedes, o rectores o profesores, si yo le digo a los rectores, en el presupuesto para 2024, todos los profesores van a tener un asistente por cada estudiante. No, los profesores van a ser los más felices, porque es que un profesor gasta entre 20 y 25 horas en tiempo administrativo de no aula de clase. Durísimo. Es una falacia, no lo dice Vicky Ricaurte, lo dice Yuval Harari, es una falacia que los trabajos se van a perder, sencillamente se van a reemplazar. Como en cualquier revolución van a crearse nuevos trabajos, pero ojo, tengo que tener las habilidades correctas. Entonces, profes, a todos los que somos aquí educadores o innovadores educativos, pues la inteligencia artificial nos viene a quitar todo este trabajo administrativo para yo volverme ese profesor de vida. ¿Quién no se acuerda de esos profesores en la universidad o el colegio que nos cambiaron y nos marcaron la vida? Muchos de esos que nosotros somos hoy esos profesores para nuestros estudiantes, para volver la humanidad a ese profesor, ese uno a uno, ese coach, que es en realidad la labor de un profesor, ¿no? Para que todo lo administrativo, la calificación, todo eso es vía automatización. Entonces, la AI viene a automatizar tareas que las puede hacer mejor una máquina, porque, a ver, sepamos algo que nos está pasando. Estamos en la era de la data. ¿Cuánta data agarramos en colegios y universidades? La formativa y la sumativa, en el mejor de los casos. Pero estoy agarrando la expresión facial de mis estudiantes, estoy calificando cada interacción. Pues obviamente no, porque no le daría la vida a los profesores, obviamente en el modelo actual es imposible, pero para eso viene el AI. Es un poco la visión positiva, siempre la visión positiva de la tecnología, obviamente con muchos riesgos que tampoco podemos ser ajenos a ellos,
¿sí? Pero pues lo estamos conteniendo. Entonces, bueno, con eso quiero cerrar. Como ven, me apasiona, me emociona muchísimo los temas de tecnología, cómo pueden ayudar al sistema tanto de universidades como de colegios, pero la buena noticia es que viene a ayudarnos, no a reemplazarnos, porque es una falacia que nos va a reemplazar. Sí, que ahí sí se acordar que estaba en días pasados leyendo unos artículos al respecto y decían, ¿por qué no llevar toda la tecnología a las aulas de clase? Por ejemplo, para las calificaciones de los exámenes, y que eso ya no sea en la hoja con el profesor ahí, sino que incluso los estudiantes desde sus casas puedan entrar a hacer esas pruebas desde herramientas tecnológicas que pareciera, a uno pensaría que no, pues pueden hacer trampa o algo así en las pruebas, resulta que tienen todo un tema de seguridad detrás, que lo que hace es que facilita también el uso de esas tecnologías. Y como tú dices también, esa parte incluso de calificación ya viene ahí finalizada. Eso me pareció bastante interesante. Ustedes se van a reír de esta otra anécdota. Los que hemos sido educadores, ¿no se acuerdan ese periodo de evaluación donde toda la sala de la casa está llena de pruebas? ¿Quién vivió eso? Todos lo vivimos. Imagínense ya no tenerlo en tiempo real, para que el AI nos pueda ayudar a hacer acomodaciones de clase. Camilo es un crack en algoritmos y Vicky no, pues sentémoslo juntos para que Vicky le ayude, para que Camilo le ayude a Vicky, por decir un ejemplo. Así que vienen momentos muy emocionantes en las aulas de clases de colegios y universidades. Bueno, para ir ya cerrando, porque sabemos que el tiempo de todos ustedes es muy valioso. Resumiendo todo lo que hemos hablado en este conversatorio, ¿cómo creen que podemos agregar valor a los colegios y cómo generar esas sinergias entre esos actores importantes de la promoción de calidad, colegio, universidad? ¿Cuáles son esas estrategias y qué les vamos a entregar a los colegios el día de hoy para agregarles ese valor? Por supuesto, yo siempre arrancaba. Yo creo que hay varios temas y hay varios actores. Entonces, aunque estamos hablando de tecnología, herramientas, de pensamiento computacional, yo creo que también es importante la interacción humana entre los actores. Entonces, yo pienso que un tema muy importante que tenemos que trabajar es esa transición colegio-universidad. Es decir, como que no es que sale de acá y ya es problema suyo, usted verá, o es que cómo llegaron acá. No. ¿Cómo nos articulamos y cómo pensamos en realidad este proceso continuo que estamos viendo, que es en realidad la educación para la vida? Porque, digamos, esto sí es mi opinión personal. Yo creo que todo profesor se tiene que seguir educando todo el tiempo. Yo creo que si pasan 10 años y uno no ha hecho un curso, una actualización, algo está grave, porque el mundo ha cambiado y yo también tengo que ir a formarme. Entonces, la relación colegio-universidad, concretamente acá con los que estamos sentados, es muy importante. Yo soy profesor de primer semestre acá y a mí me fascina que la escuela tiene un programa de inmersión que es un poco secreto porque uno no sabe que son estudiantes de colegio los que están sentados ahí con uno y hacen la experiencia desde el colegio, estando acá en la universidad empiezan ese proceso de transición con el andamiaje del colegio, pero también como con esa conexión con la universidad y traen ideas maravillosas. Entonces yo creo que esa unión, digamos, a nivel de ese overlap, que en realidad pues sí, era una forma de organizar la educación hace mucho tiempo, pues hoy en día estamos en un punto donde el estudiante que termina está empezando y qué bueno poder, digamos, interactuar con algunos directamente acá. También me parece que hay dos cajas negras que tenemos que romper y es que qué se hace en el colegio y qué se hace en la universidad. Yo creo que los profesores de primer año de la universidad se tienen que sentar con los profesores de último año en un colegio y ver, bueno, ¿y a usted cómo le va con esto? ¿Cuál es el producto que le entregan? Porque no sé cómo será, porque hace mucho no estoy en un colegio, digamos como profesor estuve 8 años, ¿qué les entregan como producto y cómo lo evalúan ustedes? Y si es el reset que pasa, por ejemplo, cada semestre, que de repente como que uno da por hecho que algo está y de repente vuelve en el siguiente semestre y toca como volver a empezar a tejer. Entonces, ese hablar entre personas, entre instituciones, creo que es un llamado de acción y yo creo que es un poco un deber social que las universidades y los colegios digamos, bueno, ¿qué está pasando acá? Y que formemos alianzas y que no sean cajas negras, sino que en realidad sea
ver cómo acompañamos en un andamiaje para el primer tema que pusiste, Ángela, que es el que más me preocupa a mí, el del éxito académico, porque el éxito académico no solo de una familia, no solo de una institución, es de la sociedad en general. Cuando tenemos un fracaso académico, eso tiene un impacto sobre familias, eso tiene un impacto sobre sueños y obviamente va a tener un impacto social. Ese es como un primer temita que se me ocurre, saliendo un poquito de la tecnología, pero es que la tecnología está ahí, pero también estamos nosotros. Lo que hemos hecho con Vicky hoy es muy valioso porque estamos sentados acá hablando. Bueno, aquí recojo un punto que hablaba Camilo y son las EdTechs. ¿Qué es una EdTech? Es una compañía cuyo propósito es la innovación educativa con base en tecnología, que identifica cuáles son los problemas del sistema escolar, ya sea público, privado o colegios, universidades, y los ayuda a encontrar las soluciones de base tecnológica. Yo creo que cada uno tiene lo que el otro no tiene, ¿verdad? Y son unos aliados que se generan valor mutuamente. Entonces, por eso, digamos, en esta visión se une, digamos, o se da esta alianza entre Data School, que no los hemos mencionado mucho, pero básicamente le ayuda a los colegios a recuperar cartera. Por eso los colegios aman a Data School, porque sabemos que la cultura de pago es difícil, ¿sí? Y Data School hace su magia y dice, ¿saben qué? Yo les enseño, no solo recupero cartera, sino genero hábitos saludables de pago en los padres de familia. Un problema que el sistema tiene, lo soluciona una EdTech que se llama Data School. Una EdTech como Arucay, la falta de talento digital desde primero de primaria. ¿Cómo la solucionan los colegios? Haciendo una alianza con la EdTech. Entonces, yo creo que en general los sistemas educativos estamos en esta conversión de que antes eran altamente competitivos, no nos compartíamos, no nos hablábamos. Si a Arucay le iba súper bien a un colegio, el colegio no le quería contar al otro colegio porque no, yo lo quiero guardar porque es que esto me ayuda en admisiones y quiero diferenciarme. Hoy, digamos, en realidad es por un propósito superior, ¿verdad? Como lo decía Camilo, estamos con una responsabilidad como educadores para formar esta siguiente generación en esta revolución que estamos viviendo. Entonces yo con eso cerraría, las alianzas, comuniquémonos en nosotros. Ahorita, de las cosas más poderosas de este conversatorio es lo que va a pasar ahorita, el 1 a 1. Yo los invito hoy día a conocer por lo menos 2 personas nuevas, ¿sí? Hablémonos en los colegios, hablémonos con las universidades, compartamos esas buenas prácticas, porque pues estamos es para impactar a esos estudiantes, ¿no? Y mejorar como sistema. Yo quiero agregar ahí otra cosa. Digamos que parte del proceso de aprendizaje que tuve hablando con Vicky, preparándonos, en realidad es que se me abrió el horizonte en entender, digamos, que ya hay nuevos actores. Y yo sí quiero, digamos, señalar y agradecer, porque ahora al pensar la educación, yo estoy empezando a pensar el EdTech no como algo que surge de la nada de vez en cuando, sino una constante, es decir, como algo que yo como profesor tengo que tener también presente, y hay muchas, ¿no? Entonces como que también uno como profesor tiene que entrar a ser letrado en esos temas, y como instituciones también tenemos que buscar esas alianzas, porque no nos tenemos que inventar todo, es decir, hay muchas ideas que están ahí rodando, y es precisamente, yo creo que el futuro está en quitar las fronteras y abrir los espacios. Y lo que decía Vicky me parece muy fuerte, que decía que no compartían la información. La información está, ¿no? La idea es como qué hacemos con ella y cómo hacemos estas articulaciones. Y cada vez más yo creo que la educación va a funcionar es a partir de articularnos con actores que son diferentes, que piensan diferentes, pero que precisamente ahí es donde encontramos esa integralidad. Es decir, yo creo, y por eso te agradezco, Vicky, que yo me llevo como una nueva lección de decir, bueno, ¿cómo me relaciono yo con este nuevo actor? Que es igual de importante a los actores que estábamos pensando originalmente. Y ahí sumo sobre lo que dices, y es qué está pasando en las universidades. En las universidades, lo hablábamos ayer con Ángela, son una fuente importantísima de innovación de otro tipo, ¿no? Es una innovación de base científica, que es lo que se conoce como Deep Tech Startups, que están pasando en las universidades, ¿sí? Que muchas veces se quedaban en los anaqueles de las universidades y divino en los journals de investigación. Hoy día
Aquí hago una cuña para el siguiente evento donde voy, que es los de Mentex, que son Ex Singularity University, donde están promoviendo, hay un fondo de inversión solo Deep Tech, dedicado para Latinoamérica, para apoyar esa innovación tecnológica que se hace en la universidad, que es absolutamente relevante y pertinente, ¿sí? Entonces lo que está pasando también en Deep Tech es súper poderoso. Súper, Vicky. Ahí también me hiciste acordar que incluso hay varios colegios que veo hoy acá que han trabajado en la escuela con proyectos, ¿no? Chéverísimo. Y proyectos interdisciplinarios donde vienen y los estudiantes de último semestre de la escuela apoyan a los estudiantes de último semestre de los colegios, pero también en las mentorías con los profesores de la universidad. Y qué bueno que así como estamos nosotros en esa sinergia, entra también la EdTech a apoyar eso que tú dices. Entonces ahí se va articulando todo y es como no hacemos como momentos de stop, sino que fluye muy naturalmente ese paso desde el colegio a la universidad y que incluso esos proyectos se llevan a una realidad como una startup o otra EdTech o es que tú mencionabas, ¿no? En Colombia tenemos un montón de emprendimientos y startups importantes que hay que apoyar, incluso desde la formación en el colegio, porque ya estos chicos son talentos digitales. Correcto. Entonces, con esto pues finalizamos nuestro conversatorio. Vamos a dar paso a las preguntas, por favor. Si pueden volver a colocar el QR code. El QR code. Yo vi que muchos estaban escaneando al inicio de la sesión. Por favor, si tienen más preguntas, por favor, dejarlas depositadas en el chat en estos momentos y las vamos a leer para contestarlas. Tenemos bastantes preguntas. Ay, buenísimo. Bueno, un segundito. Vamos a empezar. Con la primera, y es ¿cuáles son las ventajas y o beneficios de llevar la inteligencia artificial al aula de clase? ¿Quién? Oh. Pues yo tengo una respuesta muy corta. Yo le veo muchas ventajas siempre y cuando haya un andamiaje y haya como un pensamiento crítico y una lógica detrás. Es decir, vuelvo al ejemplo muy bobo del cuchillo. AI es igual que el cuchillo, lo podemos usar para la mantequilla del pan o para atracar a alguien. Y yo creo que si nos ponemos en la tarea de tratar de bloquear AI en nuestras aulas, pues vamos contra el movimiento. Está ahí esa herramienta. Es acompañar y saber soltar para que esa herramienta, digamos, sea útil. Y en esto vuelvo a lo que les estaba diciendo en la última parte, digamos que como profesor de humanidades sí que he sentido que la gente va y consulta AI para cualquier pregunta que yo hago. ¿Y qué pasa cuando yo recibo el texto y después me siento a conversar con la persona? Es decir, ahí está el ejercicio formativo donde le digo, mira, lo que me entregaste no tiene nada que ver con lo que estamos hablando acá. Entonces, tal vez hiciste mal el prompt o no entendiste lo que yo te estaba pidiendo que preguntaras. Entonces, para mí es como bienvenido siempre y cuando nos pongamos ahí como los guantes del pensamiento crítico de decir, bueno, ¿qué es lo que se está diciendo? Bueno, además de la calificación que les conté, bueno, los usos son múltiples. Voy a destacar uno desde impacto social y es uno de los grandes gaps en educación sucede fuera del aula de clase, con las tutorías, ¿sí? Los padres que tienen los recursos para pagar por tutorías, pues los niños obviamente pues, van a progresar muchísimo más rápido. ¿Cuáles son una de las ventajas del AI? Si cada niño tiene su tutor dentro del aula de clase, pues los gaps de aprendizaje se van a cerrar, ¿sí? Solo por destacar uno, aquí podría hablar de 60 porque estoy muy metida en temas de inteligencia artificial en el aula de clase, pero ese me cautiva mucho, porque ustedes saben que la falta de conectividad, obviamente, pues ha causado que sigan los gaps entre los que tienen conectividad y van a un aula de clase y los que no. Bueno. Muchas gracias, Vicky.
Es que estoy leyendo. Claro, qué chévere tantas preguntas. Bueno, que me pareció muy interesante aquí. Dice, ¿cómo podemos tener un cambio sistémico en el currículo escolar de los colegios de Bogotá y de Colombia? Bueno, qué buena pregunta. Es un poco, responde a la causa con la que es mi propósito y es, digamos, yo lo contestaría desde dos partes. No esperemos que el sector público lo haga, porque sabemos que puede tomar mucho más tiempo y ser mucho más lentos. Hace ya casi 4 años creo que fue, me hicieron un video con personalidades, con el presidente Obama, con el presidente Duque, con Shakira, con Bill Gates, con Mark Zuckerberg, y el presidente Duque se me comprometió a cambiar el currículo. Sabemos que no pasó, ¿sí? Entonces no esperemos el cambio del sector público. Todos somos padres de familia. Pidámosle a nuestro colegio el cambio, ¿sí? Los privados tienen autonomía administrativa y los públicos hasta cierto punto también. Los colegios siempre me dicen, pero ¿qué hago si es que no tengo tiempo? Es que tengo que rendir. Sáquenle un tiempito a las matemáticas, porque coding y matemáticas tienen todo que ver. Sáquenle un poquito a ciencias, ¿sí? Sáquenle un poquito, pero enseñémosle. Entonces, la revolución empieza desde padres de familia, ¿sí? Hoy día trabajamos con muchas juntas de padres de familia, muchas juntas directivas, pidiéndole al colegio que hagan el cambio, porque es que todavía uno ve el Foro Económico Mundial y las cifras desafortunadamente pues son muy lentas, ¿sí? Hoy día con una fundación que se puso las pilas en Estados Unidos, que somos aliados, que seguramente ustedes lo conocen, Code.org, code.org, pues son los que lograron los 10 años. Este año está cumpliendo Code.org 10 años y logró que el 78% de los estados lo tenga como parte del estándar. Entonces empecemos la revolución como padres de familia, como profesores, como coordinadores, como rectores de colegio, a que esto tiene que enseñarse desde primero de primaria por todas las cifras que les di. Entonces esa sería mi invitación, ¿no? A sumarse a esta causa. Bueno, aquí hay otra. Estaba para Vicky. Dice, existen diferentes lenguajes de programación. ¿Qué lenguajes de programación recomienda que se incluyan en el currículo de tecnología y cuál sería la progresión desde preescolar a un décimo? Bueno, qué linda pregunta. Al final del día los lenguajes, somos agnósticos al lenguaje. Nosotros de nuestra experiencia, lo que siempre decimos, empecemos con los fundamentos, ¿sí? Muy enfocado en habilidades blandas y duras. Sin fundamentos, pues no lancemos a un estudiante un lenguaje. Después, así sean adultos, jóvenes o nosotros adultos, siempre pasen por bloques, o si no va a pasar lo del inglés, ¿no? Si empiezo con pantallas negras y letras verdes y naranjas, no vamos a enamorar a los estudiantes. Pasemos por bloques. En bloques hay N proveedores, todos de código abierto, todos open source, ¿sí? No necesita el colegio pagar algo adicional, ¿sí? Y ahí MIT Media Lab tiene muchos, ahí Google tiene muchos, Microsoft tiene a MakeCode. Bueno, ahí lo que hay es participantes, trabajamos con todos porque este problema es tan grande que tenemos que trabajar con todos. Y después de que hayan pasado ese ciclo, no importa que los niños estén en 11, no importa que los niños estén en la universidad, niños o los jóvenes adultos estén en la universidad, pasen por bloques. Como les dije, hay muchos. Y después ahí sí, vayan a lenguajes de texto. Pero si el estudiante encuentra que su llamado no es coding, podemos hacer ciencia de datos, podemos hacer marketing digital, podemos hacer todo el tema de animación, podemos hacer... Mi llamado no es que todos vamos ahora a ser programadores, no. Las habilidades digitales son amplísimas, amplísimas. Entonces, sobre todo para los colegios que me dicen, ya los chicos se me van a educación superior, ¿qué hago con ellos? De una haga insignias digitales, que es todo este nuevo concepto que es en microaprendizaje, donde ellos se vayan con habilidades digitales para el trabajo supremamente concretas. Ahí hicimos un trabajo muy serio con las personas de Coursera, con las personas de LinkedIn, identificando cuáles eran esas habilidades digitales que más necesitaban los corporativos y la mediana y pequeña empresa en Latinoamérica. Y están supremamente identificadas, también son de código abierto, son públicas, para poder enseñar esas habilidades supremamente concretas. Gracias. Y para cerrar, una pregunta para Camila. ¿Qué rol juega el bilingüismo en la formación digital y tecnológica?
creo que voy a compartir con Vicky una respuesta, digamos, para que complemente. Yo creo que se están rompiendo ciertas barreras porque originalmente estaba todo en inglés, ¿no? Era como, y por eso hablabas de ese lenguaje. Y cuando estamos hablando de bilingüismo, pues tiendo a pensar en inglés, aunque puede ser con otros idiomas. Pero creo que es fundamental y conecta con esta idea que hablábamos del pensar que tenemos que darle a los estudiantes diferentes lenguajes para poder interactuar con el mundo. Yo creo que dominar un segundo lenguaje, tener otro idioma, abre puertas. Ahora, digo porque se le devuelve Vicky un poquito porque pues Arucay como que se mueve en dos idiomas, ¿no? También como dando respuesta a los contextos locales. Y estas habilidades tienen que llegar al público final, digamos, dándole las oportunidades. Yo creo que lenguajes más universales pues abren puertas y rompen un poco ese digital divide, ese gap que estamos hablando del acceso a la formación. Muchas gracias, Camilo. No sé si Vicky quería decir algo de eso. No, algo pues con AI ahora pues va a ser todo más sencillo, va a ser multilenguaje. No sé si siguen a Khan Academy, si no se lo recomiendo, otros aliados. Todavía está muy caro el acceso, $100 anuales, pero pues yo creo que son de los más adelantados en temas de español, de ciencias, apoyándose con AI, ¿no? Entonces échenle un vistazo, y por los idiomas va a ser pues multidioma y en el lenguaje local. Bueno, muchísimas gracias, Vicky, Camilo, ha sido un placer compartir con ustedes este conversatorio. Los invitamos entonces ahora a pasar al brunch y hacer un networking, que podamos, como dijo Vicky, conocer una persona, dos personas nuevas, que podamos empezar a trabajar en esas ideas para generar esas sinergias y alianzas importantes. Ha sido un placer acompañarnos y posterior a esto vamos a enviarles al correo electrónico. Recuerden que por haber asistido pues tenemos unos beneficios importantes para los colegios, desde un taller de orientación vocacional, una capacitación en inteligencia artificial, nuestros talleres de Innovatec que podemos llevar a sus colegios y a sus estudiantes para revisar las diferentes actividades. Los invitamos a que conozcan nuestro portafolio, el de Arucay, el de Data School, y nuevamente gracias Vicky, Sandra, que no nos pudo acompañar. Por ahí está, sí. Sandra, de Data School, porque este tipo de alianzas son las que necesitamos para estos retos del futuro. Muchísimas gracias. Gracias.